Esta casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche es uno de los programas que más orgullo me da hacer. Creo que en todos estos años que estamos en Esta Casa No es Hotel, nunca he sentido tanto orgullo por mi país, por mi patria, que hoy día está ante la Corte Internacional de La Haya presentando los alegatos para lograr una conversación con Chile y así lograr una salida soberana al Océano Pacífico. Por supuesto que después de escuchar a los abogados internacionales, de ver a todo el equipo allá, el lunes y el martes, naturalmente las lágrimas se nos han venido a los ojos, la razón, la historia están definitivamente de nuestro lado. Yo quiero empezar con una anécdota para hacer un poco del recorrido histórico. En 1920, Bolivia decide denunciar a Chile para lograr así una salida soberana al mar en la Liga de Naciones. Pero ¿qué pasa en este momento? Uno de los encargados de la demanda, uno de los intelectuales más grandes que ha producido este país, Franz Tamayo, primero, llegan 15 días después a presentar a la Liga de Naciones lo que significaría, lo que hoy entenderíamos como nuestra demanda, 15 días más tarde. El segundo hecho, deciden conformar esta demanda con Perú. La escribimos, la redactamos con Perú y un día antes de presentarla, Perú nos dice que se levanta de ese momento, de esa negociación, de esa solicitud. Han tenido que pasar 93 años para que Bolivia tome el camino, la determinación de volver a llevar a los estrados internacionales más altos, judiciales más altos, a Chile. Esta vez pareciera que no hemos cometido ningún error. Esta vez pareciera que la demanda es prolija, que todos los argumentos que nosotros tenemos no solamente han sido solventes, sino han puesto en, digamos, jaque, reconocido por la prensa chilena, a la defensa chilena. Más allá de lo que podría leerse como un chauvinismo, yo quiero resaltar lo que ha sucedido el lunes y el martes y a dónde esto nos podría llevar. Es por eso que hemos invitado esta noche al presidente del Senado, Gringo González. Gringo querido, buenas noches, bienvenido a Esta Casa No es Hotel, tú has estado en La Haya y queremos que esta noche nos cuentes lo que ha pasado por allá. Bienvenido. Muchísimas gracias, Susana. Comparto contigo y seguramente con los compañeros con los que vamos a compartir hoy esta mesa y por supuesto con los televidentes, esa emoción profunda que nos mueve a todos, que es justamente cuando tocamos el tema del mar, así que muy feliz, muy contento y bueno, esperemos que sea una charla muy positiva y muy ilustrativa, sobre todo para nuestros televidentes. Gracias por haber venido. Con nosotros esta noche también Daniela Gramont. Daniel, siempre que hay temas internacionales estás con nosotros en la mesa y quiero hacerte un particular agradecimiento por estar esta noche con nosotros. Es tu cumpleaños, felicidades. Gracias. Así que te agradezco haberte dado tiempo para venir a hablar de lo que te apasiona, que son las relaciones internacionales y salir un ratito de tu casa. Gracias, Susana, por la invitación. Gracias a todos. Con nosotros se estrena el doctor Raúl Alcázar. El doctor es médico, ginecólogo, pero es un apasionado sobre el tema de la Guerra del Pacífico. Ha escrito un libro y una serie de artículos. Me da mucho gusto tenerlos. Si usted quiere hacer una consulta algún día médica y quiere conocer detalles de la Guerra del Pacífico, yo les recomiendo que vaya donde el doctor Raúl. Susi, muy agradecido con usted, con el señor presidente del Senado, con mi compañero, de estar presente acá. Para mí es un privilegio, creo inmerecido, pero aquí estoy para contribuir en la medida de mis posibilidades al desarrollo del tema. Muchísimas gracias. Quédese con nosotros en Esta Casa No es Hotel. Volvemos a hablar sobre los alegatos de La Haya. Volvemos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche vamos a hablar de los alegatos a La Haya. Está con nosotros Gringo González, Daniela Gramont y el doctor Raúl Alcázar.
Daniel, quiero empezar contigo. Hasta el año 2013 estábamos acostumbrados a escuchar que Chile tenía una gran diplomacia, que Bolivia no la tenía, que Chile tenía las políticas claras en torno al mar y que Bolivia no la tenía. Siempre había un pesimismo alrededor de nuestra relación diplomática con Chile. De alguna manera hasta se podría señalar que estábamos acomplejados, ¿no?, frente a una diplomacia gigante que era reconocida a nivel internacional y todo aquello, y parecía que nosotros no encontrábamos la vía. Tú, como estudioso de estos temas, quisiera que le expliques a la gente de manera muy breve cómo es que hemos llegado hasta acá, cómo es que logramos tener lo que se reconoce en prensa internacional, una demanda impecable que ha ido por el camino, digamos, correcto, sin tocar el Tratado de 1904. ¿Cómo es que llegamos hasta este punto? Ok, gracias, Susana. Bueno, lo primero que comentaría en esto es que no era solamente la diplomacia chilena, ¿no?, sino que esta diplomacia chilena ha ido siempre de la mano del gran armamento bélico que tiene Chile. Entonces, si bien nosotros podríamos retroceder hasta la Confederación Perú-Boliviana inclusive, ver lo que dice el presidente Evo Morales sobre los bolivianos, cómo somos los bolivianos, yo creo que es algo muy ejemplificador ver al mariscal Santa Cruz, y con los conflictos que tuvimos con la Confederación, cuántos historiadores dicen que el mariscal Santa Cruz podría haber actuado de otra forma, pero decían, no, nosotros, o sea, creemos en esta hermandad de los pueblos. La primera batalla contra Chile les dice, bueno, no vuelvan a hacerlo y adiós, regresense a su casa, mientras que para cuando Chile vuelve, se vuelve a armar, invade y no tiene la misma misericordia que tuvo el mariscal. Entonces, desde ahí que Chile se arma, y bueno, su política exterior ha estado basada más en eso, ¿no? Pero lastimosamente ahora vivimos en otro mundo. Tenemos la Carta de Naciones Unidas que como principio fundamental tiene la prohibición del uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Entonces la diplomacia de Chile, que sí es muy institucionalizada, pero comienza a perder, yo diría, este pie fundamental que es este uso de la fuerza. No por nada vas a tener tanto gasto militar si no lo puedes usar. Entonces llegamos a este punto en que 2011 más o menos, Chile siempre mantuvo que no tenía ningún tema pendiente con Bolivia, y bueno, las negociaciones que teníamos, sea para temas comerciales, para temas fronterizos, aduaneros, o inclusive este tema marítimo que se mencionó varias veces hasta llegar a la Agenda de 13 puntos, yo creo que está basada en esto, ¿no? En su diplomacia institucionalizada, sí, pero con el poder que tiene por atrás Chile como potencia bélica, que sí no es de las mayores del continente, pero sí está mucho más arriba que Bolivia. Y ahí es donde mencionamos nosotros y decimos con argumentos, con la justicia de nuestro lado, creemos que podemos solucionar este tema que tenemos pendiente. Y el presidente anuncia que nos vamos a La Haya. Y claro, esta diplomacia chilena dice, bueno, seguramente se van a ir por el tratado, seguramente van a tratar de hacer algo como 1920, como tú mencionabas. Tenemos todo listo, todo preparado, este tema está cerrado. Incluso voy a citar al ministro de Defensa chileno, que apellidaba Alemán, que el año 2011 o 12 es que dice, ¿no?, Chile tiene fuerzas armadas prestigiadas, listas para hacer defender sus tratados. Entonces van, lo silencian, no vuelve a hablar más él. Piñera y su ministro de Relaciones Exteriores tratan de como que dar esto por implícito, porque no se puede ni decir. Pero el momento en que ya no tienes esa carta para jugarla, y Bolivia dice, nos vamos a ir por solución pacífica de controversias al organismo donde hemos acordado que vamos a ir, que es la Corte Internacional de Justicia. No solo que la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial se puso de acuerdo en que había que evitar las guerras y cooperar y dialogar, sino que mediante el Pacto de Bogotá, tanto Chile como Bolivia hemos aceptado la jurisdicción de esta Corte. Nos vamos a la Corte y ahí es donde vamos a pedir justicia. ¿Dónde apuntarías la solidez más grande de la demanda que ha sido reconocida por medios chilenos, personalidades chilenas? Lo primero es haber decidido ir por la demanda, porque creo que han sido ya demasiadas décadas que hemos creído en esta negociación, en estos ofrecimientos, que inclusive en algún punto no se nos ofrecía negociar para desviar el río Lauca, ¿ya? Pero el momento en que el presidente decide, ok, esto creo que ya es suficiente, o sea, han sido décadas de que no había negociaciones de buena fe y nos vamos por una demanda. Y luego haber conformado un equipo para que decida cómo se hacía esta demanda, ahí yo veo la solidez. El Tratado de 1904 parecía lo más obvio para Chile, e inclusive dicen, ¿no?, que muchos juristas
demócratas invitados al principio dijeron, sí, vamos por el tratado. O sea, si quieren ir por el tratado, yo me ofrezco, me contratan y yo voy. Pero ya fracasó antes, sí, pero o sea, podemos armar de mejor forma y hacer. Pero este otro equipo que decía, vámonos por actos unilaterales como nueva fuente del derecho, y que esta obligación de negociar que se ha comprometido Chile sí ha generado derecho, no le esperaba Chile por ningún momento, y creo que en esto de los alegatos es lo que más claro ha quedado, la solidez del equipo, de que Bolivia haya dicho nos vamos a ir por armar una propuesta seria, siendo que hasta ahora no sé, hay gente que no entiende y se burla y dice, vamos a pedir negociar. ¿Por qué pedimos negociar? O sea, es mismo que nada y estamos gastando millones. Esta ha sido la base que ni Chile estaba esperado. En la respuesta de Chile en los alegatos han tratado de decir temas como, por ejemplo, el tratado es sagrado. O sea, ya sabíamos eso. Si la Corte ya en la acepción preliminar ha dicho es precedente y actos unilaterales de los estados, sí vamos a considerar como fuente, y ahora veremos los alegatos. Lo increíble es que hay algunos bolivianos que todavía no reclaman eso cuando... Claro, que no le entienden que sí es una fuente y que más bien es lo que podíamos pedir, porque era tal vez más fácil para algunos decir, vamos a pedir que Chile nos ceda este territorio o vamos a pedir que nos devuelva compensaciones, y la Corte hubiera dicho inadmisible. ¿Se acuerdan cuando presentamos en la Corte? Era la expectativa aquí, y la Corte revisó y bueno, vio más que en estos temas generales y dijo el planteamiento está impecable, es admitida. Ahora, tal vez utópico, vamos a pedir a Chile que nos devuelva todo nuestro territorio, no es admitida, vergüenza internacional. Ahí nos quedamos, porque la demanda ha sido admitida y no es ninguna vergüenza internacional. Más bien, creo que más adelante seguramente habrá muchos abogados que estudiarán este momento jurídico. Doctor, usted ha escrito, es médico de profesión, pero ha escrito, como lo señalaba al inicio, un libro y muchísimos artículos alrededor de la Guerra del Pacífico. Es un estudioso apasionado de este momento de nuestra historia. Al haber estudiado tanto este momento de la historia, ¿se imaginaba usted hace 10 años atrás que Bolivia puede estar en una situación así? ¿Cómo evalúa el momento histórico en el que ahora mismo estamos? Estimados amigos, gracias doña Susi. Yo creo que el momento histórico boliviano representa un punto fenomenal, un punto importantísimo, por el cual el desarrollo de las gestiones gubernamentales han llevado a un punto en el cual la Corte Internacional tiene que definir si Chile tiene o no la obligación de negociar con Bolivia. Numerosos protagonistas han expresado su deseo de manera oficial de negociar con soberanía territorio. Domingo Santamaría, Luis Barros Borgoño, Arturo Alessandri, el mismo Salvador Allende, Manuel Truco, hasta Gabriel González Videla. La nota de Horacio Walker es muy importante, de Manuel Truco en el año 60, hasta el general Pinochet, de manera muy clara y muy abierta, se ha ofrecido a Bolivia a lo largo de estos años la posibilidad de permitir que Bolivia tenga el acceso al Pacífico. La palabra soberano, ha sido introducida en el último tiempo, pero representa un gran avance para Bolivia y básicamente introduce la idea de que el territorio tendría que tener un carácter soberano. No necesariamente, y esto es muy importante mencionar, como soberanía plena, militar, etcétera, etcétera. Me tocó, para darles un ejemplo, ir a una escuela para hablar del tema. La señora directora me habló del tema y me dijo que si era posible que yo pudiera hablar con sus estudiantes de último año. Y estos muchachos, hombres y mujeres, me preguntaron en qué consistiría una franja de territorio, un espacio de territorio donde Bolivia tuviera soberanía. Y a mí se me ocurrió una cosa que es memorable. Es como si Bolivia, en cualquiera de los puntos asignados, tuviera una embajada enorme. Es decir, en la embajada uno tiene fuerzas armadas,
Cuando uno va a la embajada norteamericana a solicitar una visa, ahí encuentra a los marinos, ¿de acuerdo? La embajada tiene soberanía territorial, la embajada tiene la posibilidad de aplicar en su territorio la justicia de ese país al que representa, y esta embajada, esta especie de enclave, para usar una palabra que no quiero usar, representaría una solución interesante porque nos permitiría manejar en un territorio determinado la soberanía boliviana. Perfecto. Vamos a ir hablando más adelante igual a ver, Gringo, tú has sido parte de la comisión, hemos visto a los juristas, al doctor Remiro Brotons, defender de manera enérgica frente a la prensa chilena los argumentos que nosotros hemos presentado en los alegatos del lunes y el martes, ¿no? Y tal vez apelando un poco a la curiosidad periodística, ¿cómo ha sido el desarrollo de los hechos allá? ¿Han habido tensiones? Porque evidentemente cuando uno mira el video de la entrevista al doctor Remiro, ¿no es cierto?, ve que hay una insistencia, una provocación para llevar quizás a que se hagan declaraciones que no corresponden, sí, que están fuera de nuestra demanda, ¿no? Entonces, me importa mucho que nos cuentes cómo ha sido allá. ¿Había mucha tensión? ¿Cómo se ha visto al equipo chileno, ¿no? Nuestro equipo, etcétera? Primero, si me permite, Susana, yo quisiera poner un poquito el contexto donde se producen estos episodios, ¿no? Estamos hablando de un escenario que es definitivamente el escenario más importante en el que tienen que resolverse estas diferencias entre los países y a través del método pacífico, como recién recordaba Daniel. Es seguramente el escenario en términos de justicia más grande del mundo, ¿no es cierto? No hay otro escenario tan importante como este. Estamos hablando de un diferendo que tiene ya 139 años, ¿no es cierto?, desde que se produce la invasión a Antofagasta hasta la fecha. Estamos hablando de dos temas que posiblemente para nosotros, explícitamente lo hemos manifestado siempre, es uno de nuestros más caros anhelos, seguramente al doctor, a Daniel, a ti, Susana, desde niños nos han inculcado eso de tener que volver algún día con soberanía al mar, que el mar es nuestro, frases de todo tipo, pero en esa línea. En el caso de Chile quizás un poco no tan manifiesto, ¿no?, pero que ha salido ahora. Yo escuchaba ayer declaraciones, bueno, en estos días en realidad una declaración del presidente Piñera que manifestaba que todos los chilenos y chilenas están pegados a su televisor, han estado pegados a su televisor siguiendo los alegatos, ¿no? Pues quiere decir que también en Chile algo les mueve este tema, ¿no? Entonces yo creo que es el momento en el que en ese escenario, con estas condiciones y ante la mirada atenta, me imagino, de buena parte de la comunidad internacional, Bolivia y Chile se encuentran ante un grupo de jueces que tienen que definir finalmente quién tiene la razón, porque aquí uno nomás tiene la razón, ¿no? Va a ser complicado avanzar hacia un juicio salomónico, por decir, donde todos ganen, etcétera, ¿no? Entonces yo considero que aquí lo que se está jugando básicamente, y en términos ya más jurídicos, es lo que Bolivia ha planteado, que es la obligación que tiene Chile a partir de iniciativas de su propia diplomacia, de sus propios presidentes, embajadores, cancilleres, ¿no es cierto?, la obligación que tiene Chile, que ha contraído Chile, ¿no es cierto?, porque así lo dice la propia Carta de las Naciones Unidas, con Bolivia. Tiene una obligación y en el caso de Bolivia, ahí han estado planteados ya en los alegatos y desde la demanda que ha sido planteada de forma escrita, allí pues se manifiesta justamente por qué nosotros creemos que Chile tiene esa obligación de negociar. Y en el frente está Chile, ¿no es cierto?, que considera que Chile no tiene ninguna obligación de negociar. Después de las primeras escaramuzas, diríamos, en términos de los alegatos, una conclusión evidente es que se ratifica lo que nosotros veníamos sosteniendo mucho tiempo, la mala fe con la que actuaron las autoridades chilenas. Cuando los grandes juristas, que seguramente lo son, que están defendiendo los intereses de Chile, te manifiestan y te dicen que todos esos documentos que ha presentado Bolivia son prácticamente equivalentes a charla entre amigos o a charlas entre vecinos, que son charlas políticas que no tienen absolutamente ninguna vinculación,
que no generan ningún tipo de obligatoriedad jurídica, ¿no? Y que ellos, incluso en muchos casos, o en la mayoría de los casos, han sido ellos los que han promovido estos acercamientos y estos encuentros, te habla pues de una mala fe. Es decir, ellos te han convocado a una serie de momentos, en una serie de momentos a distintas formas de diálogo, de acuerdos, sabiendo ellos perfectamente que lo que estaban haciendo era actuar de mala fe. Se confirmó plenamente la hipótesis que fue la que finalmente terminó haciendo que el presidente Evo decida ir a La Haya, cansados los bolivianos de tanta dilación, de tanto engaño, de tanta tomadura de pelo, por decirlo de una manera muy concreta. Entonces, eso es lo que se está definiendo, y comprenderás, en ese ámbito obviamente se generan estas tensiones. Vi la forma en la que los periodistas chilenos, sobre todo los de la televisión, prácticamente lo acosaron a nuestro presidente en el momento en el que salía de una primera intervención, de una manera muy abusiva, desaprensiva, ¿no? Realmente nada digna de un periodista que está frente a una autoridad de esa investidura. O quizás también los periodistas chilenos crean como su diplomacia que los bolivianos somos tan insignificantes, ¿no? O somos tan poca cosa para ellos que tienen que tratarnos de ese modo. Espero que no sea esa la actitud de los periodistas chilenos. 3/4 de lo mismo con Carlos Mesa, al que Carlos graficaba y decía: me han golpeado con el micrófono en el paladar, ¿no? O sea, ese era más o menos el nivel de agresividad y de forma de actuar de estos periodistas. Y una cosa que dijo también Carlos, y que a mí francamente me impactó mucho, que los periodistas chilenos definitivamente son parte del gobierno, son parte de la estrategia, son parte del equipo que ha ido a defender a La Haya, ¿no? Hay una actitud absolutamente militante, incluso yo diría ya casi podríamos hacer una comparación con una suerte de brazo operativo, diríamos, dentro de la estrategia chilena, ¿no? Y obviamente su afán era generar eso que tú decías, algunas astillas entre nosotros, alguna contradicción, que alguien diga una cosa, que alguien diga otra, y repitiendo de manera absolutamente monocorde, todos los periodistas, referencias al Tratado de 1904 y al tema de Antofagasta, ¿no? Como si ese fuese el tema. También, Gringo, hubo algunas referencias en cuanto a la delegación misma, que don Carlos Mesa no estaba cerca del presidente, que Rubén Costas no ha estado invitado a un almuerzo. Sí, yo que estaba ahí cerca todo el tiempo con el grupo, primero reiterar que este ha sido un trabajo de equipo. La idea era ir en equipo, mostrar esa unidad, ¿no es cierto?, de 30 personas, 15 que son los abogados, los expertos, los técnicos, diríamos de una manera, y 15 que somos representantes de diferentes instancias de la sociedad, sectores sociales, instituciones, empresarios, etc. Entonces, la idea era justamente manifestar aquello. Curiosamente, ¿no es cierto?, uno de los miembros oficiales de la delegación se tomó la libertad de hacer invitaciones por su cuenta, de otras personas que posiblemente tienen tanta o más trascendencia que cualquiera de los otros que estábamos conformando la comisión oficial, pero digamos en un primer momento se rompe esa estructura, ¿no? Es como que yo hubiera invitado, digamos, a mi oficial mayor, o hubiera invitado a un amigo, digamos, a un profesor mío de la universidad. Es decir, nos dio la impresión de que no correspondía, pero bueno, ese fue un primer momento. El segundo momento, el grupo estuvo unido permanentemente. Personalmente destaco, y lo hago sin ningún tipo de ambaje, el comportamiento de todos los miembros de la delegación que estuvieron asistiendo a todas las reuniones a las que se les convocó. Hubo reuniones en las que se anunciaba el programa, se comentaba un poco sobre la estrategia, sobre las vocerías, todo ese tipo de cosas que son parte de una forma de hacer las cosas. Pero en el caso concreto, y yo quiero aquí puntualizar para evitar susceptibilidades de cualquier otro miembro de la delegación, lamentablemente el señor Costas y sus invitados, ¿no? Me refiero concretamente al alcalde de Cochabamba y al senador Ortiz, ellos fueron los que se aislaron prácticamente del grupo. Ellos hicieron su vida, ¿no? A tal punto que no llegaron a La Haya, llegaron a Ámsterdam, estuvieron en Ámsterdam en un hotel, seguramente con sus agendas, con sus temas, ¿no es cierto?, pero no participando en esas reuniones en las que justamente estábamos haciendo un poco la estrategia y la forma en la que iba a trabajar el equipo y la comisión. O sea, ¿como no han ido a La Haya? ¿A qué han ido? No, estuvieron en La Haya, por supuesto, pero estuvieron a partir del día en el que iniciaron los alegatos, a partir de, entiendo, el domingo en la noche o el lunes, entiendo que llegaron a La Haya, dieron sus explicaciones indicando que estaban viendo molinos de viento, etcétera, cosas seguramente más importantes que nuestra demanda marítima.
bueno, dicen que en Ámsterdam hay unas vitrinas que son bastante atractivas, presumo un poco también de aquello, un viaje tan largo obviamente es bueno también matizarlo, pero curiosamente, y esto sí realmente yo lo lamento, ¿no es cierto?, y me ha dolido sinceramente verlo, como el alcalde de Cochabamba, ¿no?, sacándose fotos él, ¿no?, al lado de los abogados de nuestro equipo jurídico, diciendo nuestro equipo jurídico, nuestra demanda, ¿no?, y no participa en ninguna foto colectiva, ¿no?, donde estábamos todos, expresidentes, excancilleres, gente que piensa de manera diametralmente opuesta posiblemente a Evo Morales y a muchos de los que simpatizamos con él. Pero en ningún momento nos privaron de esa su participación. General Vildoso, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, ejemplar, todo el tiempo con nosotros, más allá de nuestras diferencias. Bueno, es la en fin, diferencia de haber sido presidente, ¿no? como sucede a veces, ¿no?, hemos perdido la posibilidad de realmente unirnos y dejar esas cuestiones que son pequeñas menores, cosas, pequeñas diferencias que son mezquindades que debiéramos resolverlas aquí. Pero bueno, yo lo que estoy haciendo no es una valoración, simplemente estoy describiendo lo que tú me pidiste yo que te describa. agradezco que nos hayas contado un poco qué ha sucedido, también para aclarar un poco luego, no estaban en la foto, salieron, etcétera, ¿no? Capaz que siempre es bueno. Todos fueron invitados, pero alguno que otro no asistió a esas invitaciones porque tuvo otra agenda. Daniel, volvamos a la demanda. ¿Podrías recapitular de manera breve los pilares de los argumentos de lo que ha presentado Bolivia en La Haya? Digamos, 4 pilares, 3 pilares, 5 pilares. Bueno, es bueno recordar el tema, ¿no?, sobre el tratado, que nuestra demanda no va hacia el tratado de 1904, no trata de ver su cumplimiento, su nulidad, y eso es lo que esperaba Chile, y me parece que los alegatos que ha presentado Chile jueves y viernes se quedaron en eso en el pasado, ¿no?, que sí tenía una diplomacia que estaba preparada para decir el tratado de 1904 es sagrado, y además que lo cumplimos y nos cuesta millones cumplirlo cada día, etcétera. Entonces se va con esta nueva fuente del derecho que ya tiene jurisprudencia, se basa en alguna doctrina, que es los actos unilaterales de los estados. Y nuestro pilar, ¿no?, lo que le pedimos, el objetivo grande de la demanda es que la Corte siente a Chile a negociar, es decir, que se obliga a Chile a negociar un acceso útil y soberano para Bolivia al mar. ¿Por qué negociar y cuáles serían las fuentes del derecho que tenemos, ¿no? Negociar porque tenemos muchas negociaciones previas y como decía el senador, que ellos inclusive han iniciado casi todas y no se han cumplido. Entonces Bolivia alega esto y Chile al principio como que no sabía por dónde iba. Cuando ya se presenta esto, Chile conoce la memoria que presenta Bolivia, comienzan a armar y bueno, deciden presentar la excepción. Que la Corte no tenía competencia para esto, ¿no? Porque decían, esto no existe en el mundo. O sea, Bolivia se acaba de inventar, se acaba de soñar que cualquier negociación ahora va a generar derechos. Y un año entero la Corte analiza y ve que sí ha habido jurisprudencia, ¿no? Bueno, de los casos más conocidos es este de las pruebas nucleares de Francia, Australia y Nueva Zelanda, que demandan en la Corte y dicen ha habido un compromiso de Francia. Presidente francés. Presidente francés, no hay el tratado firmado, pero ha habido este compromiso y que sí genera obligación jurídica, ¿no? Y la Corte falla a favor y bueno, Francia dice, ok, no lo volvemos a hacer. Entonces, ahí es donde Chile trata de ver cómo hacer para neutralizar esto. Entonces, creo que era la carta más fuerte de Chile, el decir, la Corte no tiene competencia para este tema porque este tema se hizo por el Tratado de 1904 y no existe nada así como derecho que tiene Bolivia por actos unilaterales. El momento que la Corte falla y dice sí tengo competencia, entonces ya lo sabían en Chile, ¿no? La peligrosidad de esto era que si el fallo decía presente y sigue el juicio, ya era como mitad del juicio perdido. ¿Por qué? Porque es válido el decir la obligación de negociar. ¿Por qué? Por compromisos del Estado en reiteradas ocasiones de negociar este tema. Punto número 1, existe controversia. Chile decía que no existe controversia, está todo cerrado con el tratado, que el tratado es sagrado, y la Corte, ¿cómo se va a meter entre límites entre Estados? Entonces la Corte al fallar dice que sí existe esta controversia y se basa en tantas veces que Chile dijo, bolivianos, resolveremos la controversia, es decir, existe. Punto número 2, esta controversia tiene que ser resuelta de forma negociada. Entonces Bolivia le pide que se siente Chile a negociar. ¿Por qué? Porque se comprometió muchas veces a negociar. Entonces ahí los pilares para esta obligación de negociar
¿no? Ahora que ya con los alegatos nos queda claro, son dos. Uno es por actos unilaterales de los estados, es decir, declaraciones unilaterales, pero también dos, por acuerdos que se han tenido. Acuerdos, Chile dice en sus respuestas, acuerdos, ¿cuáles acuerdos? ¿Cuál firma? O sea, nos pasaremos otra vez al derecho de los tratados, que ese es el sagrado, ese es el único que vale, ¿no? Es el argumento que Chile nunca va a dejar de utilizar. Y en esto, ¿no? Lo que me mencionaba aquí el doctor, ya de tantas veces que hubieron ofrecimientos, pero también acuerdos que se llegaron, ¿no? Como inclusive en Charaña, al tener un acuerdo entramos para decir, ok, negociamos, y luego de la negociación se llega a tener este canje. Entonces, los pilares son esos dos, ¿no? Actos unilaterales y acuerdos. Ahora, sobre actos unilaterales, complementando lo que decía el senador, yo quisiera recordar que actos unilaterales es algo muy serio, ¿no? Que Bolivia, la demanda boliviana se basa en jurisprudencia existente, en doctrina existente, y que no significa, como también lo ha planteado Chile, que de repente no podemos abrir la boca, porque si en diplomacia tú abres la boca, dices algo, mañana te demandan en la corte, mañana te dicen, ahora tú te comprometiste, tienes que cumplir, te obligan a cumplir lo que sea que dijiste. Entonces esto rompe la diplomacia, que la diplomacia es negociación, ya nadie puede negociar, porque Bolivia está trayendo esta locura de decir cualquier cosa que dices yo te hago cumplir. Pues no es así. Esto de actos unilaterales se basa en declaraciones de altos funcionarios de Estado. Claro. Puede ser presidentes, embajadores, cancilleres, etcétera, en actos especiales, actos públicos. No estamos hablando de la negociación cerrada, como por ejemplo cuando negociamos el ACE 22 con Chile y era, quiero que me rebajes aranceles a esto, ya, pero tú a esto me rebajas, ok, voy a consultar si puedo ir más allá, a ver, te ofrezco bajarte aranceles tal vez para vinos, tal vez para duraznos. Esas son negociaciones. Estos actos unilaterales hace referencia a estas declaraciones constantes que ha habido de altos funcionarios en actos públicos y que decía, nos comprometemos a negociar. Bolivia, hay una controversia, les ofrecemos negociar y resolver esta controversia y que llegue por fin a un acceso soberano al mar. Eso es exactamente lo que estamos pidiendo con estos dos pilares, ¿no? Con todos estos momentos. ¿Se acuerdan Carlos Mesa cuando estaba en Chile en el programa y le dice, ¿y cuándo se consolidó esto? ¿En qué momento? Le dice, no, el momento mágico, como ustedes lo dicen, como sería el derecho de los tratados. La firma de uno, firma del otro, y el tratado establece, este es el corredor, desde el paralelo tal hasta el paralelo. No, sino es reiteradas ocasiones, lo que dice Carlos Mesa, con los años 1920, 19, 50, 61, el abrazo de Charaña, son varios, y eso es lo que ha alegado Bolivia, ¿no? Ahora en la Corte son un montón de veces en que Chile se compromete a negociar con altas autoridades, hay intercambio inclusive de acuerdos que dice, nos sentemos a negociar. Entonces, ¿qué le queremos obligar a Chile? ¿A que cumpla un tratado de cesión de territorio? No. Le queremos obligar a Chile a que cumpla esos acuerdos o esas promesas de yo me siento contigo para llegar a soberanía. Ok, te tomo la palabra. Eso es lo que quiero. Doctor, en la exposición del jurista Remiro Brotons, ha quedado claro algo muy importante, que durante el siglo XX Chile ha ofrecido varias veces, ¿no? La idea a Bolivia de volver al Océano Pacífico, pero la idea parece que se cierra en 1961, lo apunta el doctor Remiro, ¿no? Y a partir de eso es que Chile diría que no tiene nada que negociar, aunque el abrazo de Charaña es post, ¿no? Pero pareciera que desde ahí ya habría digamos, una política dentro de Chile de no ofrecernos más cosas, de no ofrecernos más la salida, ¿no es cierto? Al haber, digamos, si bien está en la agenda de los 13 puntos, donde se reconoce que hay un tema, ¿no? Así como ofrecer una salida, ya hay un tiempo, o sea, han pasado unos años que Chile ya no lo hace, ¿no es cierto? ¿Eso le serviría como argumento a Chile? Probablemente no. El embajador Carlos Mesa, vocero de la causa, ha advertido de manera solemne que inclusive antes de la firma del tratado, Chile habló de la cesión de territorio. Esto es extremadamente importante. Y es importante también mencionar que hubieron negociaciones secretas entre el presidente Morales, la señora presidenta Bachelet en Chile hace poco tiempo, donde inclusive el que fuera ministro de Defensa boliviano asistió a los lugares donde Chile se comprometió a establecer algún tipo de
de puntos de ingreso. Estamos hablando de los últimos 10 años. ¿De acuerdo? Los últimos 10 años. Voy a tratar en 3 palabritas de resumir algunos argumentos de los distinguidos invitados. Yo creo que el uso de la fuerza por parte de Chile se acabó en el momento en el cual la negociación de Charaño empezó, porque en ese momento Perú estaba a punto de invadir Chile. Y también fue Perú, los documentos reservados que están haciéndose públicos actualmente, también Perú expresó a través de un memorándum oficial su negativa, después de la negociación de Charaña, de que Chile pudiera ingresar a algún tipo de acuerdo con Bolivia. La segunda cosa que arguye Chile es muy simpática. Yo he estudiado en Chile, soy una persona muy querendona de Chile, pero eso no quiere decir que tenga la mejor diplomacia. No, esto no es cierto. Los 3 voceros, los 3 agentes de la causa, el último no, pero los 2 primeros se han equivocado grandemente y por eso los han removido. ¿De acuerdo? Y este es un criterio que es pleno y compartido por la diplomacia chilena. Si Chile sostiene que no tiene ningún asunto pendiente con Bolivia, ¿por qué inicia el juicio del Xilala? Si no tiene ningún asunto pendiente. Entonces, es una contradicción de la diplomacia chilena, que obviamente es mucho más armada que la diplomacia boliviana, mucho mejor instrumentada institucionalmente, pero que tiene enormes fallas de tipo estructural. Por último, lo que decía mi compañero, la obligación de negociar se establece a partir del momento en el que de buena vecindad el caballero y yo nos sentábamos a decir, mira, vivimos al lado, pero yo te ofrezco este pedacito de jardín, ¿no es cierto?, para que tú seas capaz de compartir conmigo, etcétera, etcétera. Y esto sí es privado, porque entre ambos amigos podemos llegar a un acuerdo privado, pero el momento en el que se establece algo firmado, la negociación del 50 fue espectacular. La negociación del 50 establece que hay un memorándum en la negociación del 50 que establece que el deseo chileno de llegar a un fin justo, ¿no? La negociación de Charaña también hace exactamente lo mismo. El presidente Salvador Allende hace exactamente lo mismo. Hay un detalle que vale la pena mencionar, y perdón que me extienda, y es la presencia de un escritor boliviano al que el general Torres, en ese momento, le encomienda la idea de hablar con Allende. Y este escritor, que tenía un hijo enfermo y que iba y venía a Chile, se entrevista con Allende antes de que sea presidente y después de que sea presidente. Y Allende le manifiesta de manera clarísima que Chile está dispuesto a resolver el problema. ¿De acuerdo? El escritor encomendado vuelve a Bolivia con la cinta magnetofónica, existe la cinta magnetofónica, y se la presenta o trata de presentarle al presidente Torres y nunca fue recibido. La negociación nunca llegó a un punto, porque esto no se efectuó. Por otra parte, tomándole la palabra a mi compañero de palestra, Chile ha perdido más territorio por la razón que por la fuerza. Como lo indica usted en un artículo. Así es. En el 1981, en 1893, es una cantidad importantísima de territorio con Argentina, sobre todo con Argentina, que, nos da a entender que tampoco la diplomacia chilena es de las mejores. Tampoco es así.
O sea, cuando se trata de fuerza y de poder sí, militar, sí, es el ahí pilar, están. sí, Pero sí. cuando se trata de sentarse En a el negociar, momento de negociar, ellos pierden la cabeza, los estribos. no solo la cabeza, sino pierden porque hay episodios en los que pierden enorme cantidad de territorio, ¿de acuerdo? Porque obsesionados, como estamos bolivianos y chilenos, con el tema marítimo, ellos, por ejemplo, permiten que todo Atacama, 75.000 kilómetros cuadrados en disputa, esté absolutamente libre para entregarse a Argentina, sin ningún tipo de problemas, ¿no es cierto? Y bueno, esto ha sucedido hasta el año 2014, donde la Corte Internacional de La Haya resuelve el 27 de enero de 2014 conceder a Perú 22.000 kilómetros cuadrados de la extensión marítima chilena, manteniendo el hito de la frontera actual entre ambos países. Perú no ganó todo lo que pedía, pero Chile perdió un 55% del área en disputa. Esto sin contar que el mar territorial es peruano. Es decir, con la sentencia de la misma Corte Internacional de La Haya, Chile debe ceder 22.500 kilómetros cuadrados a Perú, por ejemplo. Ahí, si me permites, Susana, ya que el doctor menciona que ha vivido en Chile, que ha estudiado, creo que es importante resaltar este punto. Nosotros entendemos que la no disposición a negociar con Bolivia, que Bolivia no hay temas pendientes y que, bueno, casi no se dialoga con Bolivia porque está muy por debajo de nosotros. Esta no es una actitud de Chile, del pueblo chileno, sino es una actitud de una élite. Es una élite política, desde Portales podríamos decir, claro, que siempre han tenido la mirada puesta en sus vecinos y cómo ser superior. Y que posteriormente esta élite económica es la que la complementa, y en el libro que hemos publicado, que presentamos el año pasado en Cancillería, hay un mapeo muy interesante sobre las familias, y que algunos en Chile le llaman los dueños de Chile. Queríamos bibliografía sobre este tema de las élites en Chile, y en Chile es donde consigues más. O sea, hay un montón de esto, inclusive la tesis del presidente Frei, cuando estaba graduándose, era la única forma de acabar con esta élite es el comunismo. No sé ustedes de licenciatura, porque algunos le llaman los dueños de Chile, estas 7 familias. Nosotros hemos hecho un mapeo más para el tema de puertos, que es lo que nos interesaba, ¿no? Pero la gran novedad no había. O sea, los que son dueños, estas familias, dueños de bancos, de telefónicas, también están en puertos, en servicios financieros. También, ¿no? Los Luxic tienen la mina, tienen el ferrocarril que une la mina, tienen el puerto. Entonces, estas familias son las que no quieren nada de negociar. Tal vez las élites económicas por sus intereses, pero las élites políticas, ¿por qué? Y esto no es un sentimiento que se comparte entre pueblos, ¿no? O sea, que yo igual, cada que puedo viajo a Chile, tengo muy buenos amigos chilenos, y bueno, y lo que se vive en Arica, incluso ese video que tú me mandaste ayer para que podamos ver, o sea, sí, cuando Chile hace una propaganda de que Bolivia sí tiene acceso al mar, es súper chistoso, porque la persona que declara dice, el 80% del comercio que se realiza en Arica es boliviano. Pero claro, es decir, nosotros tenemos de salida natural nuestra comercialización, todo lo que nosotros recogemos y lo que sacamos sale por ahí, por favor. Ahí la pregunta es, ¿por qué esta élite política no quiere negociar con Bolivia? Nunca quiso, y ahora es esta terquedad. Y bueno, los argumentos de sus abogados ya era más esto, ¿no? Si no encuentras cómo destruir esto de actos unilaterales que generan derecho, entonces comenzaron con la descalificación, comenzaron a decir, bueno, es un principio, que Bolivia está poniendo en riesgo todo el derecho internacional, no hay límites. Y más bien es esta élite que, a ver, si ves el conflicto palestino-israelí, que el templo está en el mismo lugar, tal vez entiendes y dices, ok, es un conflicto más difícil. Pero el nuestro no, el nuestro ya hace cuánto se hubiera arreglado. En Europa, cuando Francia dice, al terminar la guerra, tenemos que hacer una unión con Alemania, darnos un abrazo y decir... Me tengo que ir a un corte, Daniel, te voy a cortar y vuelvo contigo, gringo. Quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel.
Volvemos a esta Casa Nuestro Hotel, un programa interesantísimo. Estamos hablando del tema de nuestros alegatos en La Haya, que obviamente hemos ido haciendo un recuento histórico. Les quiero agradecer mucho a nuestros invitados. Gringo, el 2015, cuando La Haya se declara competente y acepta nuestra demanda, parecía que era una unidad nacional que había generado como un símbolo para nosotros. Porque al final es un hecho simbólico, ¿no? Se declara competente y bueno, los hechos simbólicos posteriores pareciera que no han tenido tantas anexiones. Por ejemplo, el banderazo ha sido fuertemente combatido, criticado por la oposición, cuando en realidad no lastimaba el interés de nadie, ¿no? Y luego hubo una campaña intensísima de parte de la oposición para que, después del grave error que comete Jaime Paz de no estar presente en un momento histórico tan importante para nuestro país, que Carlos Mesa y Tuto Quiroga también se bajen y no vayan a La Haya. Bueno, Carlos Mesa y Tuto Quiroga, bueno, con un sentido mucho más amplio de la historia, evidentemente participan, ¿no? Pero ¿cómo lees desde el gobierno esta situación? ¿Se va a politizar demasiado la demanda? ¿No se corre el riesgo de que haya una excesiva politización que luego, ¿no?, a nombre de que esto beneficia al gobierno del MAS, se pueda poner en riesgo los resultados positivos que por ahí tenemos en La Haya? Bueno, yo creo que como pocos temas, el tema del mar nos une, ¿no? Yo creo que no ha prosperado, diríamos así, en términos generales, la iniciativa de ponerle palos a la rueda, pero que además no solamente es, yo diría, una cuestión coyuntural del momento político que estamos viviendo en Bolivia, sino que viene de antes, ¿no? Yo veo, y desde que tengo uso de razón, siempre han habido quintacolumnistas en nuestro país, ¿no? Empresarios, medios de comunicación, familias, grupos, etcétera, sectores que siempre han visto con mucha más simpatía, digamos, el tema de Chile que los intereses de Bolivia, esos intereses que uno los mezcla un poco entre esas sensaciones y emociones que nos dominan y lo racional, lo técnico, lo jurídico, ¿no? Entonces, yo creo que no es novedad que hayan voces disonantes, que hayan personas o grupos de personas que consideren que esto es una pérdida de tiempo, de recursos, de esfuerzos, y que es en realidad una maniobra política, distractiva, etcétera. Siempre ha habido eso, ¿no? Siempre han habido voces que cuando se ha tomado algún tipo de iniciativa han salido al cruce para desalentarlas, en muchos casos incluso fogoneadas desde Chile mismo, ¿no es cierto?, que tiene una extraordinaria habilidad para manejarse en estos temas. Entonces, yo creo que no se ha logrado ese propósito. Yo sigo creyendo que el tema marítimo es el que más congrega, el que más convoca. Lo hemos visto no solamente con el banderazo, sino cada año, cada 23 de marzo, cada 14 de febrero. Vamos renovando todos los bolivianos y bolivianas, seguramente habrán excepciones, pero creo la gran mayoría de la gente renovando ese nuestro anhelo, nuestro compromiso, nuestro deseo que supieron enseñarnos nuestros abuelos, nuestros papás, y que nosotros transmitimos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces yo creo que no está prosperando, y yo sinceramente no creo que un eventual problema político interno, coyuntural, pudiese en alguna medida poner en vilo el fallo de la Corte. Yo creo que la Corte está trabajando en base a los argumentos que se han planteado por escrito y que ahora se están escuchando, se van a seguir escuchando entre lunes y miércoles ya al cierre de los alegatos. Entonces yo creo que la Corte está un poco al margen de eso. El tema de la negociación, si definitivamente el fallo es favorable, como todos nosotros esperamos, y se generan las condiciones, o a partir de un fallo de La Haya, con mucha mayor razón, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con mucha mayor razón, se establecen las condiciones en las cuales tenga que realizarse este diálogo, esta negociación. Sinceramente no creo, esperemos que tengamos la capacidad, ¿no es cierto?, de conformar buenos equipos negociadores, porque ese va a ser otro momento. Y aquí yo quisiera, sinceramente, antes de seguir profundizando en estas hipótesis, quisiera un poco retomar el mensaje de nuestro presidente Evo, que ha sido soslayado, y yo diría incluso un poco a propósito, por los medios chilenos, y ni qué se diga por los miembros de la diplomacia chilena, por quienes conforman el equipo. El presidente Morales, cuando estuvimos en La Haya todavía, en su primera conferencia de prensa,
sugirió la posibilidad de que se pudiera avanzar en la generación de un ambiente como para poder restablecer unas relaciones diplomáticas, reposición de embajadores y todo lo que significa aquello, incluso antes de que se tenga el fallo de la Haya, que se estima va a salir este año. Entonces, fue un pedido, un llamado, una convocatoria que se perdió en la nada. Los periodistas chilenos siguieron hablando del Tratado de 1904, de Antofagasta y otros temas, y no le dieron importancia. El presidente volvió nuevamente a insistir en esta semana que concluye con ese mismo argumento, con ese mismo anhelo, esa misma esperanza que tiene el presidente, incluso proponiendo que no haya ni ganadores ni perdedores, sino que ganemos todos. Y tú que conoces seguramente mucho mejor estos temas de las cifras económicas, los movimientos, seguramente es mucho más lo que podríamos ganar en una relación armoniosa, en una relación fraternal como es la que pretendemos nosotros, que como estamos hoy. Seguramente el beneficio mutuo sería mucho mayor. Pero lamentablemente no, es un discurso que no está pegando. Yo no sé si es parte de la estrategia, posiblemente más bien lo interpreten ellos como un intento de nuestro presidente de desanimarlos a que continúen con tanta fuerza en sus alegatos. Podría ser una interpretación, pero en fin, se ratifica la voluntad boliviana de poder acercarse al diálogo, de encontrar por la vía de la negociación una salida, ¿no? Y que entienda a los chilenos, y esto es importante porque como decías tú también recién, no es el pueblo, no es la gente, no es la mayoría de la población que seguramente comparte gran medida o no ve mal, digamos, la posibilidad de que se pueda avanzar en una solución. Yo quiero recordarles la explicación que hizo el otro día, no recuerdo si era Payam, Acabán, uno de nuestros abogados u otro, no recuerdo bien ahora, creo que fue Payam. Él decía que Chile es uno de los países que tiene la extensión más larga en términos de acceso al océano, ¿no? De país costero, es de los más largos. Son, entiendo, 6.400 kilómetros, una cosa así. Y él decía, ¿qué representa la posibilidad de avanzar, por ejemplo, en una alternativa que ya se había hablado, de un corredor de aproximadamente 9 kilómetros, que representaría el 0,2% de toda la extensión de costa de Chile? 0,2%. Claro. Contra la solución de un problema centenario, de un problema que nos Como pone, lo dijo Brotons, que nos ¿no? pone de espaldas. Querer ser buenos vecinos o malos vecinos ad eternum. Ese es el tema, ese es claro. el tema. Entonces, ojalá pueda calar esta propuesta, ojalá pueda calar este tema y bueno, si no es por esa vía, que ojalá sea la Corte una vez más la que los obligue a ellos a negociar de buena fe, que es lo que no ha habido durante más de un siglo de negociaciones. Doctor, usted ha publicado en el 2007, en septiembre del 2007 para ser precisa, un artículo donde cita a Demetrio Infante Figueroa, miembro del equipo chileno que diseña el acuerdo de Charaña. Y luego posteriormente señala que esto, cuando ya se estaba por concretar, muchos políticos bolivianos leían que Banzer, si era el que recuperaba el mar para Bolivia, se iba a quedar para siempre. Entonces existe una reacción política también en contra de que se pueda concretar este acuerdo por un razonamiento, yo lo leería como más personal, más mezquino, más de enfrentamiento coyuntural político y no en un norte a futuro. ¿No tememos que en este periodo pueda pasar lo mismo? A ver, queridos amigos, es importante mencionar algunas cosas. Algunas de las más importantes. El señor presidente del Senado ha establecido que Chile tendría algún tipo de influencia económica, algún tipo de influencia sobre Bolivia. Es documentado que no solo tiene influencia económica, sino que tiene personas influyentes a las que hace seguimiento y por consiguiente obtiene una muy buena respuesta. En el último artículo que yo publiqué sobre la Ulexita, que es parte de la negociación ya, adelantado ya, ¿no es cierto? Yo hablo de una manera muy clara respecto a que en Bolivia los diplomáticos chilenos tienen ojos y oídos muy bien remunerados, con absoluta certeza.
La iniciativa del señor presidente del Senado supone, que es muy buena, es fantástica, supone aclarar algunas cosas que son fundamentales. La primera, la diplomacia boliviana es muy frágil. Y es muy frágil porque de 33 embajadas que tenemos, 25 son ocupadas por funcionarios que no tienen idea del asunto diplomático. De 91 consulados que tenemos, 24 de estos 91, algunos honorarios, son ocupados por personas que tampoco tienen una referencia histórica al respecto o una formación. Un ejemplo interesante es el que sucedió cuando el gobierno chileno, en octubre del 2016, dispuso que la bandera boliviana sea arriada de una propiedad que es boliviana. Lamentablemente, esta propiedad se incendió, la escritura es 240 en Antofagasta, no fue registrada en Antofagasta como propiedad boliviana. Y a pesar que las oficinas funcionan a pocos metros, no está registrado como un bien boliviano y por consiguiente las personas que estaban a cargo tampoco hicieron las gestiones para que esto no sucediera. Claro. Entonces, eso nos hace pensar que la diplomacia boliviana es muy frágil. Y es frágil porque, yo voy a usar un ejemplo que usan conmigo con mucha frecuencia. Resulta que para la selección nacional hay un seleccionador. Y este seleccionador, juegue o no juegue, recibe salario. Entonces, Bolivia tiene que armar un consejo de especialistas en el tema, al que hay que pagarles y que sean capaces de, sobre todo, contrarrestar las estrategias peruanas, que son las más complicadas, y obviamente tiene que entender este consejo, este grupo de negociaciones, que necesitamos la mejor gente ahí, independientemente del color político. Yo tengo muy buenos amigos en la diplomacia boliviana, pero resulta que estas personas, que son extremadamente interesantes, están sujetas al cambio político al que Susi se refería. Entonces, de pronto uno empieza la carrera diplomática y cambia el gobierno o el humor del señor ministro de Relaciones Exteriores y esta persona sale de la diplomacia. Entonces, por eso digo que hay dos corrientes: los estudiosos y los que practican la diplomacia. Los estudiosos tenemos de qué vivir, entonces lo hacemos por pasión. Y los que practican, ¿verdad? Y los que practican tienen un salario, tienen una especie de orden que va cambiando, se va modificando de acuerdo al tinte político. Las dos negociaciones en las que Bolivia llegó a un punto interesante fueron la actual, porque el presidente Morales lleva 10 años en el gobierno, y el abrazo de Charaña, porque el presidente, el general Banzer, llevaba mucho tiempo en el gobierno. Entonces es fundamental, eso nos hace entender que Bolivia necesita estabilidad política. Ok, introducimos, y lo ha hecho el señor presidente del Senado, aspectos de la política interna en la diplomacia. No, o sea, la diplomacia es una cosa que no tiene nada que ver con la política interna. Siempre va a ser igual, siempre debe ser igual. Torre Tagle, que es la Cancillería peruana, tiene una diplomacia espectacular. Siempre debe estar cubierta por las mismas personas, siempre debe tener la misma opinión y no puede introducirse la política interna. Y lo han hecho en las dos negociaciones. Pero ahora, doctor, para que haya, digamos, esta demanda a la Haya, había, hasta donde nosotros conocemos, había también una sensación de que por ahí Chile tenía resuelto, lo vuelvo a señalar como lo hice en la pregunta a Daniel, tenías resuelta la demanda, tenías resuelta la política hacia el mar, tenías resuelta cómo era la diplomacia, tenías resuelto absolutamente todo. Y
si no hubiera sido también el tema de un cambio que se vincula a una política interna, por ahí no íbamos nunca a La Haya. Claro, no. Y tampoco el embajador Guillermo Gutiérrez Bea Murguía, que era un empresario, así como el señor Sánchez de Lozada, llegaba al aeropuerto de La Paz en el vuelo del Yo de Aero Boliviano y decía, yo traigo el mar en mi maletín. Tampoco hubiera sucedido eso. Es la estabilidad política lo que permite que las negociaciones prosperen. Respecto a esto del equipo, pero yo diría que sí, Susi, lo que tú dices, esto del equipo para la Haya y la demanda en la Haya, es más como una isla. Yo estoy de acuerdo con el doctor cuando dice, ¿no?, la diplomacia boliviana actual, en tantos temas que tenemos que conocer, sería la demanda una isla, y por eso ha funcionado tan bien. Yo creo que es un ejemplo para O sea, tomar. que es como está, O sea, aparte de toda aparte de la nuestra Cancillería, o sea, aparte Exacto. tú tienes un equipo que está resolviendo esto. Resolviendo, que en primer lugar muestra la unidad de Bolivia, ¿no? Como ya se lo ha dicho tantas veces en tu programa, me acuerdo de la primera vez con Rafael Archondo que mencionamos esto, no hay mezquindades, es toda Bolivia en esto. Se ha contratado al personal idóneo para que maneje estos abogados internacionales, aquí se lo maneja de esta misma forma, es una política de Estado, no hay cambios, entonces eso sí se podría replicar para otros ámbitos de la Cancillería, claro, no. Yo creo que no sería mejor, en cambio esto sí ha tenido un éxito rotundo. Y bueno, ahí también tendríamos que ver cómo ha sido que se ha planteado esta demanda, ¿no? Porque inclusive, o sea, los colores políticos que mencionaba el doctor, esto ha sido una gran decisión tomar un grupo de expertos y te digan, tienes la opción A, B, C y D y por dónde vamos, y al final esto fue decisión del presidente. Nos vamos él y su equipo, creo, nos vamos por el camino B, y que es actos unilaterales. Ahora, obviamente, para los temas del día a día, diplomáticos, no vas a tener una toma de decisión de tan alto nivel, ¿no? Necesitas temas preparados y que estén estos. Y en eso sí, yo, o sea, vuelvo a decir, la diplomacia chilena sí es muy institucionalizada, pero para mí el pilar siempre ha sido sus Fuerzas Armadas. Entonces, esto de la negociación, y que sí a Bolivia lastimosamente nos ha dado vueltas un montón de veces, y he estado en algunas negociaciones, solo para un tema de una factura de libre tránsito que hemos reclamado que no deberían haber sus cobros, 4 años ha demorado. Que vamos a ir a consultas, no tengo tuición para ver este tema, no tengo respuesta. 4 años después, creo que sí, ya vamos a eliminar esa factura. Entonces imagínate lo que ha sido alguna vez que nos decían, negociaremos acceso soberano al mar, y nosotros caímos redondos y al día siguiente desvían el río Lauca. Entonces, obviamente, esta estabilidad política, pero bueno, más la gente encargada de esto, sí. Y ahí yo creo que deberíamos ver la negociación para adelante. No nos sumemos a que se gana el mar en La Haya. Pues personalmente yo diría que ganamos esta demanda, pero no es ganar el mar. Claro, no se trata de ganar el mar, pero el primer paso, como lo señalaba Brotons, para tener un acceso al mar es hablar, lógicamente, ¿no es cierto? Sin duda. Gringo, me tengo que ir al corte, pero de manera muy chiquitita, esas posibilidades de éxito, ¿qué dicen los abogados nuestros? Porque, claro, ahorita estamos concentrados en el juicio, pero hay muchas voces que señalan que ningún tribunal en su sano juicio diría no negocien. Es decir, un tribunal, y además el tribunal de La Haya, por las condiciones y las características mismas del propio tribunal, lo natural sería hablen, ¿no? Que señale que los países hablen. Entonces, como nosotros albergamos esa esperanza, ¿no? Y pareciera que lo que conduce en el derecho sería esa respuesta, ¿qué han pensado para adelante? ¿Qué dicen los abogados? ¿Qué dice el gobierno? De manera muy chiquita, porque lamentablemente me tengo que ir al corte. Bueno, primero esperar, ¿no? Hay que ser prudentes, no hay que ser exitistas, ni en este momento salir a festejar nada. Se ha avanzado, se ha completado un tramo de los alegatos, viene la parte definitiva de los mismos, en los que seguramente tanto Bolivia como Chile van a echar sus últimas cartas, posiblemente las más fuertes en esta circunstancia. Podemos prever ciertos escenarios, pero nada cierto. Y por supuesto, después vendrá el tiempo en el que los jueces tomarán la decisión de finalmente qué camino van a aconsejar que sigamos. Nosotros estamos dispuestos, obviamente, a respetar ese fallo. Esperemos que Chile tenga esa misma actitud, aunque no hemos escuchado una declaración contundente donde digan nosotros sí vamos a aceptar. Sistemáticamente han tratado de deslegitimar a la propia Corte, ¿no? Diciendo esperemos no haya un fallo creativo o alguna cosa así extraña, porque esta Corte siempre está acostumbrada a unos fallos medio raros, ¿no? En fin,
nosotros tenemos esa expectativa, y respecto a los caminos, a cómo tendrás que hacer luego efectivo eso, cómo llevarlo a la práctica, ese mecanismo de negociación o esa posibilidad de encontrar una salida soberana para Bolivia, será lo que seguramente habrá que discutir luego, y seguramente con otros equipos, negociadores, etcétera, ¿no? Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, no es hotel. Después de un programa tan interesante, lamentablemente me tengo que ir, pero muy contenta y muy orgullosa de haberlo hecho esta noche. Doctor, un minutito de conclusión, ¿con qué quiere que el público se quede? Bueno, mis conclusiones son de los estudiosos, no de los practicantes. Hay una muy buena posibilidad de que la Corte Internacional de la Haya falle a favor de Bolivia, porque no hay otro fallo posible. Dos, esto no quiere decir que Chile nos regale mar o que tengamos que ir a la playa a comer anticuchos. No. Tres, una vez que este fallo es efectivo, Bolivia tiene que entender que la diplomacia es como tocar al piano. Las teclas blancas son los éxitos y las teclas negras los fracasos. A medida que se traza el camino, recordar que las teclas negras también hacen música. Y para tener un equipo lo suficientemente serio, estable, bien remunerado para iniciar el grupo de negociaciones con Chile, que si la Corte no lo determina en tiempo y materia, pueden durar otros 100 años. Otros 100 años. ¿Qué es una victoria diplomática para Bolivia? Creo que es la mejor en toda la historia. ¿Sí? Creo que es el alcance máximo al que ha llegado Bolivia en cuanto al problema marítimo. Finalmente, esto es una opinión personal. El presidente Paz-Zamora y el embajador Adalberto Viola firman el acuerdo de Hilo. Hilo sigue allá y Bolivia no tiene ningún interés en ocuparlo. Es que Bolivia no tiene vocación marítima. Entonces es muy importante desarrollar la vocación marítima. Es decir, trabajar en el tema, desarrollarse. Y por último, agradecer la presencia del señor presidente del Senado, de mi compañero tan distinguido en esta mesa. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Daniel, un minutito. Ok, tomando en cuenta que ahora, si el fallo es favorable, viene la negociación, entonces yo quisiera recordar a la batalla de Ingavi, que no nos suceda lo que dicen tantos historiadores. Fue la gran batalla que ganamos, nuestra gran victoria, y que perdimos en la mesa de negociación. Entonces ahora, si pasa esta etapa, nos queda negociar, y ahí, aprovechando lo que decía el presidente del Senado sobre el ofrecimiento del presidente Evo Morales de negociemos, bueno, dialoguemos antes de llegar a esto, o sea, podíamos haber evitado, dialoguemos. Ahí yo como conclusión quisiera dar, creo que ya es momento de que Chile y Bolivia se abuenen, y Perú más, los tres. O sea, si pensamos en Simón Bolívar libertando a Sudamérica y todos hermanos, bueno, somos unos hermanos que no nos hemos llevado muy bien y nos hemos peleado. Y hasta el día de hoy seguimos peleados. Podemos tener relaciones aunque sea consulares y nuestro comercio pasa 82% por el norte de Chile. Pero si lo entendemos bien, claro que estamos peleados entre los tres. Entonces, tal vez esta sería la oportunidad y seguir el modelo europeo. Cuando dijeron, ok, quedó todo en el pasado y seguimos adelante. Esto incluye, en primer lugar, ¿por qué no hay devolución de trofeos de guerra? Ok, ya basta. Bolivia, Perú, Chile. Devolveremos, a ver, los leones, los libros de la Biblioteca Lima, los barcos, y entre los tres hacer todo este proceso de decir, ok, quedó en el pasado. O sea, ahí es pues mucho más fácil pensar en que sí hay un enclave y que Perú acepta, pero estamos pensando en negociar eso cuando todavía nos odiamos, ¿no? O sea, estoy hablando más de relación entre gobiernos, de estas élites económicas y políticas. Negociaremos esta salida que da un acceso a Bolivia, ok, para el día siguiente seguir odiándonos. No tenemos relación. Hay Aymara sin fronteras, que es un ejemplo por demás interesante que nos dice, ¿qué es eso de pelear? O sea, enemigos y nos vamos a seguir odiando. Y esto funciona ahí, o el turismo boliviano, o el comercio boliviano que te dice,
Claro, si tenemos tanta frontera, tantos temas, o sea, la idea es que sí estamos peleados y que nos odiamos y nos vamos a seguir odiando, como decía Ramiro Bretons. Va a ser una vecindad complicada, no somos buenos vecinos. ¿O por qué no aprovechar y decir, qué tal si hacemos esto un proceso más grande de decir, o sea, abonamos, que incluye hacer devolución de trofeos, eliminar todo lo que es un ejemplo de quién ganó la guerra, quién perdió la guerra, y decir, la victoria es la ley suprema de las naciones? Basta con eso. Claro, ya no estamos ya en no el estamos año, en el- bueno, en el siglo XIX, el siglo XVIII, y decir, ok, ¿por qué no seguimos el ejemplo de Francia y Alemania y avanzar conjuntos? Y lo del enclave va a ser un punto más de muchos otros. Claro. ¿Quién va a manejar el puerto? ¿Quién tiene ferrocarril? O sea, ya no sería pues esas mezquindades, pero eso es una decisión política. Gracias, Daniel, muchas felicidades. Gringo, un minutito. Bueno, no, yo abrigo la esperanza, como lo hacemos acá, creo todos, de que podamos ir a ese escenario de diálogo y que ojalá no sean 100 años más, ¿no? Que eso no vuelva a repetirse. Quisiera, ojalá el pedido que ha hecho nuestro presidente Evo tenga eco en las autoridades chilenas. Creo que todos queremos eso, la posibilidad de darnos la mano, como dijo el Papa cuando visitó La Paz, cuando visitó Bolivia, ¿no? Construyamos puentes, no construyamos muros, ¿no? Y yo definitivamente estoy convencido de que el Tratado de 1904 definitivamente no es un puente. Los chilenos en sus alegatos pretendieron hacernos creer esa historia y no lo es. Convirtamos cualquier otro mecanismo, si no es ese, un diálogo o lo que fuere, en un verdadero puente que nos permita unirnos. Como dijo también el doctor Bretons ahora en los alegatos, la posibilidad de, no lo dijo en los alegatos en realidad, sino en tono de reproche a los periodistas, diciéndoles sería bueno que haya un presidente como González que dé la talla de un verdadero estadista y no solamente se quede a vivir en estas miserables coyunturas pequeñas que son las que nos dominan lamentablemente en este tiempo. Un abrazo de esperanza para todos los hermanos y hermanas, mantengámonos unidos, eso es lo más importante, y creo que como dijo alguien en algún momento, mientras hay un boliviano sobre la faz de la tierra, no vamos a dejar de hacer escucharles a los chilenos nuestro reclamo. Ojalá no sea necesario a partir de este diálogo. Así es, ojalá. Nosotros también tenemos la esperanza de sentarnos en una mesa pacífica que nos lleve a un resultado positivo para todos los pueblos. Como lo dijo el abogado Bretons, ni el pueblo boliviano ni el pueblo chileno merecen seguir viviendo esta situación. Nosotros incluiríamos también el pueblo peruano. Somos pueblos hermanos ahí en la frontera. Si es boliviano o no es boliviano, se casan, tienen hijos, tienen familia, cruzan todo el tiempo. Es decir, esa cuestión que pasa por acá arriba, por las élites, por la élite económica, fundamentalmente por la élite política, en el pueblo está resuelta. Es ese camino el que definitivamente hay que agarrar. Gracias por haberme acompañado esta noche conmigo. Hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches. Quédese en la programación de TV. Esta casa no es hotel.